Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Estamos muy contentas de poder volver a estar aquí con todas ustedes en esta nueva serie que comenzamos la semana pasada, que se titula Mom Influencer. Y este es el episodio número 2, donde estaremos abordando el tema de la comunicación comprensiva y efectiva. Acompáñanos. Somos mujeres, diseñadas con propósito, creadas para edificar, para amar, para dar vida. Fuimos llamadas por Dios para ser madres, esposas, amigas, consejeras, compañeras. Esta es una emisión más de Llamadas a Ser. ¡Bienvenidas! Y bueno, vamos a comenzar primero explicando que para que la comunicación sea efectiva, que es lo que estamos buscando para poder ganar el corazón de nuestros hijos, como explicábamos en el episodio pasado, nosotros necesitamos realizar una comunicación comprensiva. Una cosa precede a la otra. Ahora, la comunicación comprensiva más que nada se trata de ayudar a entender a nuestros hijos para que a su vez ellos mismos logren entenderse. Suena un poquito como confuso esto, pero es más que nada que nosotras podamos tener las herramientas para comprender a nuestros hijos en la etapa en la que se encuentren y lograr con estas herramientas ayudarlos a que ellos también comprendan todas las situaciones de las diferentes etapas de la vida a la que ellos se están enfrentando y se van a enfrentar en un futuro. Y como te decía, en este caso la causa viene siendo la comunicación comprensiva y el resultado, por tanto, o el efecto será que podemos lograr una comunicación efectiva en nuestros hijos. La realidad es que muchos padres nos comunicamos con nuestros hijos. De hecho, todos los días nos comunicamos con ellos cuando hablamos con ellos de diversas cosas. Pero el que hablemos con ellos, el que nos comuniquemos con ellos, no significa que lo estemos haciendo de la forma correcta y no significa que estemos logrando una comunicación efectiva, es decir, que podamos obtener el resultado deseado en ellos. Y entre más entendamos y practiquemos este principio de la comunicación comprensiva, que a su vez será efectiva, entonces nos vamos a poder convertir en mayores y mejores influencers para ellos y podremos ir logrando nuestro objetivo, que es ir ganando sus corazones. Y no solo eso, no solo podremos ganar su corazón, sino que podremos ir viendo a lo largo del tiempo cómo Dios va moldeando sus corazones para que vayan haciendo la voluntad del Señor. Ahora, quiero que analicemos 3 factores importantes que se encuentran dentro de la comunicación comprensiva y efectiva. Y estos 3 factores son el factor modo, el factor tiempo y el factor lugar. Para poder explicar esto nos estaremos basando en 2 pasajes bíblicos que más adelante les voy a decir, así que corre por tu Biblia, corre por un cuaderno y una pluma para que puedas tomar nota. Pero por razones de tiempo, en este episodio solamente vamos a abarcar el factor modo. Y bueno, el pasaje con el cual Dios nos habla y nos explica y en el que vamos a estar profundizando acerca de esto, del factor modo en la comunicación, lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 25 y versículo del 29 al 32. Toma nota por ahí. Y vamos a leerlo y me gusta mucho la Nueva Traducción Viviente. Y dice, así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Versículo 29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Versículo 30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. 31, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Y el último verso, que es el 32, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo.
Estos pasajes seguramente, si tú ya eres cristiana o ya tienes una relación con Cristo, si tú lees tu Biblia regularmente, ya has pasado por ahí miles de veces, como yo, como a muchos de nosotros que ya habíamos pasado por ahí. Pero por alguna extraña razón, no sé por qué, esos pasajes como que tendemos a interpretarlos que Dios nos está hablando exclusivamente en el entorno eclesiástico. Como que Dios nos da esos pasajes para las relaciones interpersonales con los miembros de nuestra iglesia. Y pasamos por alto que estos pasajes también aplican perfectamente para nuestra familia y sobre todo lo que estamos abordando aquí para nuestros hijos. Así que el primer factor que te decía que vamos a ver en la comunicación comprensiva y efectiva es el factor modo. ¿A qué nos referimos con el factor modo? Bueno, el modo es cómo debe ser esta comunicación, ¿sí? Cómo luce. Y el modo o manera en cómo nos vamos a comunicar a raíz de este pasaje que vamos a estar meditando y profundizando, veremos que debe cumplir con tres criterios importantísimos y quiero que tomes nota y los vemos revelados en este pasaje. ¿Sí? El primer criterio es que a la hora de nosotros comunicarnos con nuestros hijos lo debemos de hacer, número 1, de una forma clara y verdadera. De una forma clara porque lo debemos de hacer con palabras sencillas, palabras que ellos puedan entender, palabras que estén de acuerdo a su edad escolar, a su madurez mental, no palabras rebuscadas, no indirectas que muchas veces acostumbramos a hacer, te lo digo Pedrito para que me escuches Juan, no sarcasmos, por favor mamás, no sarcasmos, etcétera, ¿sí? Palabras claras, fáciles de comprender para ellos. Ahora, también hablarles con la verdad, claro, la verdad de Dios. Y esto también tiene que ir claramente de acorde a su edad. Y esto lo vemos en Efesios 4:25. Fíjense cómo nos dice Dios. Dejen de decir mentiras. Por eso debemos de hablar verdad. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Vamos a analizar este pasaje. Aquí Dios nos está dando una orden, un mandato. El mandato es, no mientas a otros. Y como te decía hace unos minutos, esto incluye a nuestros hijos. No sé por qué extraña razón, vuelvo a repetir, a veces con nuestros hijos se nos dificulta. Y esto también es para nuestros hijos, porque, ojo, ese es el mandamiento, no mientas a otros, pero Dios nos da la razón, el motivo por el cual nos pide esto. Y la razón está ahí mismo en este pasaje y dice, porque somos miembros de un mismo cuerpo, o sea, el de Cristo. Y nuestros hijos también son parte del cuerpo de Cristo, pero a veces los excluimos, ¿no? Así como que los dejamos fuera y creemos que este principio no aplica para ellos. Ahora, yo te decía, todo esto es de acuerdo a su edad, ¿sí? Por ejemplo, es muy dado que los niños de pequeñitos hagan preguntas. Y cuando nos hacen preguntas fáciles de responder, pues no hay ningún problema, ¿no? No nos atoramos y sacamos la casta. Pero cuando nos hacen preguntas como del tipo, mami, ¿de dónde vienen los niños? ¿Cómo nacen los bebés? ¡Híjola! ¡Ay! Ahí es donde nos trabamos y parece que se nos atoró aquí una bola de pelos o no sé, como que un bolo alimenticio y te quedas, tragas saliva y no sabes qué decir y ahí es donde de repente patinamos y empezamos, es que con cuentos chinos como es que la cigüeña, es que fíjate que Juanito y empezamos a hacer alegorías que nada tienen que ver y el niño termina más confundido. O la otra, muchas veces terminamos diciendo, nos sonrojamos y terminamos diciendo, ay, niño, ¿qué preguntas haces? No tienes edad todavía para hacer esas preguntas. Entonces, no, mamás, no hagamos eso. La Biblia habla claramente que debemos hablar la verdad. Ahora, de acuerdo a su edad, nosotros podemos hablar la verdad y podemos irnos a la palabra de Dios, que es donde encontramos la verdad absoluta de todas las cosas. Por ejemplo, en cuanto al tema de dónde vienen los niños, vámonos a Génesis. Cuando Dios creó a Adán y Eva y cuando Dios creó todas las cosas y podemos explicarles
que Dios dio al hombre una semilla, a la mujer le dio otra semilla, así como cuando creó los árboles y las plantas y les dio la orden de que cada árbol y cada planta produjera semillas según su género. Entonces podemos explicarles que de igual manera los seres humanos tenemos en nuestro cuerpo la capacidad de producir semillas, pero que para que un niño nazca necesita unirse la semilla de un hombre con una mujer, y que Dios le dio a la mujer en su pancita un órgano, y podemos llamarlo por su nombre, que se llama útero. Más adelante te lo van a explicar, lo vamos a ver en biología, pero que te baste con que la mujer tiene un órgano especial donde puede hacer crecer esa nueva semillita y a partir de ahí se desarrolla un bebé. Y sin más explicaciones, sin ahondar en otros temas que todavía no le competen a un niño de 4 años, por ejemplo, 5 años, podemos hablar la verdad, ¿sí? Pero no hagamos eso de inventar cuentos, porque estamos hablándoles mentiras y tarde que temprano el niño o la niña se va a dar cuenta que les mentimos. Y eso nos va haciendo perder credibilidad delante de ellos. De manera que cuando están más grandecitos y quieren hacer preguntas más profundas, ¿sabes qué va a pasar? Ya no va a venir con nosotras. Va a ir con el amiguito, va a buscar, ahorita que está las redes sociales, el internet, todo lo que da, va a ir a las redes sociales. Entonces, si nosotros desde pequeñitos empezamos hablando verdad y empezamos hablándoles con claridad las cosas de acuerdo a su edad, vamos a ganar ese grado de confianza y vamos a ir ganando poco a poco su corazón, de manera que el niño y la niña va a venir con nosotras siempre para poder preguntarnos y nos va a ver como esa fuente a la que él o ella pueden venir confiadamente, ¿verdad? Con nosotros. Y es de la misma manera como nosotros vamos con nuestro Padre Dios. Yo te sugiero también que seamos muy específicas a la hora de puntualizar la importancia de que teman a Dios y que traten de agradar a Dios en todo y no a nosotras. Explicándoles que cuando nosotros les estamos hablando la verdad, hay que decirles, apuntarles a Cristo, decirles, te hablo la verdad porque te amo, pero sobre todo porque Dios me manda a hablar verdad. Y podemos leerle este pasaje, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar al punto número 2. Es que debemos de hacerlo de una manera equilibrada. Para que la comunicación sea equilibrada, debe cumplir o tiene 2 implicaciones. Por un lado, hay que saber utilizar, mamás, las palabras correctas. No se trata de hablar por hablar o lo primero que se nos viene a la mente, o como dicen por ahí, que no tenemos un filtro de lo que pensamos y sale por nuestra boca, sino buscar las palabras correctas cuando tenemos que comunicarles algo a nuestros hijos. Y la segunda implicación es usarlas también en el momento correcto o de acuerdo a la ocasión. Vamos a leer en Efesios 4:29. Lo que Dios dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Nuevamente, repito, aquí entra en este paquete nuestros hijos. Entonces, si aquí Dios nos está diciendo que no empleemos un lenguaje grosero ni ofensivo, ¿sí? Hay que utilizar las palabras correctas. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos hacen desesperar porque no nos obedecen? Y entonces empezamos a decirle: ay, ya me tienes harta, eres bien berrinchudo, eres bien flojo, eres bien enojona, eres muy inmadura. Y decimos un montón de palabras ofensivas. Tal vez tú digas, bueno, yo no les digo groserías, no les digo palabras altisonantes, o no les digo tonto, menso, tarado, ¿verdad? No les digo ofensas. Pero no solamente se trata de no decir ofensas o palabras groseras, sino palabras que los desalienten, palabras que los desanimen, porque vemos la segunda parte, cuando Dios dice, no se limita Dios a decir que no utilicemos un lenguaje grosero u ofensivo, sino que Dios va más allá en la milla extra que tenemos que dar y dice que todo lo que digamos sea, fíjate bien, bueno y útil. Entonces, cuando yo le estoy diciendo a mi hijo, ya me tienes cansada, tú dices, no le estoy ofendiendo ni lo estoy agrediendo. Pero la pregunta es en este pasaje, ¿es bueno y es útil para su vida que yo le diga eso? Pues por supuesto que no, no es bueno ni es útil, porque dice Dios que nuestras palabras deben de resultar en un estímulo para ellos que nos escuchan. Entonces, ¿de qué manera tú crees que estás estimulando a tu hijo, a tu hija, con lo que le estás comunicando? Y sabes que esto es tan importante porque las palabras sí marcan nuestras vidas. Muchas veces hemos oído por ahí que los golpes se borran, pero que las palabras crean marcas, crean heridas que pueden durar años en sanar. Entonces, debemos emplear
las palabras correctas en el momento correcto. La palabra correcta en este caso, cuando decimos, eres muy berrinchuda, y fíjate lo que estamos ahí indirectamente transmitiendo al corazón de nuestros hijos. Le estamos diciendo eres. Y sabes que ese adjetivo calificativo de berrinchuda no es lo que ella o él es. Y ahí creamos un problema desde ahí. Con una simple palabra puede comenzar un problema en la identidad de nuestros hijos, porque estamos diciéndole quiénes son ellos. Les estamos diciendo, eres berrinchudo. En lugar de decir, ¿por qué haces? Notas la diferencia. ¿Por qué haces tantos berrinches? ¿Qué es lo que te molesta? Y estamos haciéndoles preguntas para poder saber qué es lo que ocurre dentro de su corazón y poder entonces crear todo el escenario confiable para que ellos puedan abrir su corazón y decirnos, es que mamá, estoy enojada por esto o aquello, o es que yo quiero que me compres tal cosa. Pero si solamente les decimos, eres bien berrinchuda, ya me tienes harta, no sé por qué te traje aquí, bla, 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 y empezamos y damos rienda suelta a todas las emociones y frustraciones que como mamá nos ocasionaron, pero no estamos siendo maduras, tampoco estamos siendo de edificación para nuestros hijos y mucho menos estamos resolviendo el problema o la situación. Así que aprendamos en cuanto al modo, utilizar las palabras correctas en el momento correcto. Por otro lado, está el otro extremo, ¿verdad? De ser equilibradas. Hay mamás y hay papás que cuando la ocasión lo amerita, por ejemplo, reprender, para amonestar alguna conducta negativa, hay papás que se cargan al otro extremo y dicen, no, todo positivo, puras cosas que edifiquen, que les den esperanza, que lo aliente, que le eleve la autoestima. Y hay que tener mucho cuidado porque de verdad es que cuando necesitamos reprenderlos, exhortarlos o instruirlos acerca de algún tema con sentido de urgencia, hay que hacerlo. Necesitamos ser tajantes muchas veces y no debemos usar definitivamente en esos casos ni el mismo tono al hablar, ni las mismas palabras, ni tampoco las mismas expresiones no verbales. Y tristemente he visto madres y también padres, por supuesto, que cuando necesitan reprender o amonestar a sus hijos en alguna situación de urgencia, pareciera que lo hicieran con miedo, como dicen que les tiembla la mano y están, mi amor, mi princesa, ya te dije que no te subas a ese mueble, mi reina, bájate de ahí. O sea, y créanme, eso no es benéfico para nuestros hijos. Eso no les va a ayudar en absoluto a forjar su carácter. Y sabes que esas oportunidades que a veces menospreciamos como mamás, ¿verdad? Cuando nos cargamos a ese otro extremo, esas oportunidades que Dios nos brinda como madres para reprender, para amonestar, para exhortar a nuestros hijos, son grandes oportunidades donde podemos nosotras recordarles a nuestros hijos que somos embajadoras de Cristo, que somos las representantes de esa autoridad que Dios nos ha delegado aquí en la tierra para sus vidas, para enmendar sus caminos, para ayudarlos a ser mejores hijos de Dios. Y debemos de comunicarles que esto es cosa seria. Si no lo hacemos, mamá, de lo contrario, en esas oportunidades que Dios nos da, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer que esto repercuta, trascienda en sus vidas de manera que no se lo tomen tan en serio como debieran y van a terminar siendo niños rebeldes, autoritarios, niños que se creen el centro del universo, la última coca del desierto, como dicen por ahí, y niños irrespetuosos. Y yo creo que es lo que menos queremos, ¿verdad? Pero sin querer a veces cometemos ese error, ese daño. Y bueno, vamos a pasar al último punto. En cuanto al modo, también debemos de hacerlo con templanza, es decir, con dominio propio. Como lo dice también en Efesios capítulo 4 del verso 31 al 32, y se los voy a leer. Dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Qué importante pasaje, y como te decía, todo esto aplica en la crianza con nuestros hijos, en la manera como debemos de comunicarnos con ellos. Así que en cuanto al modo, ya vimos que debe de ser de una forma clara y verdadera, debe ser equilibrada la comunicación y también debe de ser, en este último punto, con templanza, con dominio propio, como nos dice aquí. Ahora,
esto que acabamos de leer aquí en Efesios, del versículo 31 y 32, fíjate bien que para que nosotras, está hablando a nosotras primero como madres, está hablando de nuestro carácter, cómo debe ser un carácter que tenga dominio propio. Dice que debemos ser mujeres que estemos libres de amargura. Una mamá amargada, ¿qué va a sacar de su corazón hacia sus hijos? Te pregunto, pues amargura. La palabra de Dios nos dice que si alguno echa raíz de amargura, dice que contamina todo lo que hay a su alrededor. Entonces, es muy importante que si nosotros tenemos alguna raíz de amargura de nuestra infancia, de algún maltrato que sufrimos en nuestra niñez, de alguna acepción de personas que nos hayan hecho, de algo que nos haya dañado nuestros padres, perdonemos, entreguemos a Dios esa situación y le permitamos al Espíritu de Dios que sane nuestro corazón y que dependamos de Él. Porque una madre amargada va a transmitir amargura a sus hijos y no va a poder tener una comunicación ni comprensiva y mucho menos efectiva, sino todo lo contrario, todo lo que comunique a su hijo va a comunicar y denotar amargura, dolor, frustración. Tampoco debemos de ser mamás que hablan con furia, con enojo. Ahora, es difícil en ocasiones, sí es difícil. Yo he estado de ese lado, yo he estado como furiosa con mis hijos, enojada y he cometido muchos errores también. Y Dios me ha mostrado que cuando el enojo se apodera de mí o la furia, lo primero que debo de hacer es encerrarme en mi cuarto a orar y no es momento para hablar con ellos. Por eso te decía anteriormente en el otro punto que cuando la comunicación debe ser equilibrada, cumple con esos criterios de usar las palabras correctas, pero también en el momento correcto. Entonces, definitivamente el momento correcto no es cuando estás en tu máxima explosión de Hulk a hablar con tus hijos, sino debes de esperar a que esa ira se apacigüe, a que Dios calme tu enojo a través de la oración para poder cumplir nosotras con este último criterio de comunicarnos con nuestros hijos con dominio propio. Tenemos que tener una íntima comunión con Dios y una total dependencia del Espíritu Santo, porque si no va a ser imposible, como te decía, va a ser imposible cumplir que seamos mamás no amargadas, no furiosas, no enojadas, que no hablemos con aspereza y que no calumniemos, porque aquí dice que no hablemos con calumnia y tú puedes decir, no, yo jamás calumniaría a mi hijo, pero sabes que sí lo hacemos, yo lo he hecho y yo sé que tú también lo has hecho y muchas veces son calumnias bobas, pero que en el corazón de nuestros hijos tiene una repercusión. Hay veces yo tengo 2 hijos, pero el ejemplo, ¿no? El mayor está con la menor, tú estás en la cocina cocinando y de repente la chiquita pega el grito ¡ah! Y corres. Y muchas veces calumniamos porque lo primero que hacemos al llegar es ¿qué le hiciste a tu hermana? ¿No? ¿Te ha pasado? ¿No, verdad? Yo creo que eso es allá, en otra ciudad, en otro país, pero eso es calumniar porque ya estamos dando por sentado que el chiquito o la chiquita está llorando porque el grande le hizo algo. Es un ejemplo y entre esos puede haber miles. Muchas veces somos prejuiciosas con nuestros hijos y ya estamos dando por sentado que hicieron algo cuando en realidad ellos no lo hicieron. Entonces, sí pecamos contra ellos de esta manera y por eso te decía que es de vital importancia tener una total dependencia de Dios y una relación íntima con Él, de estar en oración, de ser mujeres, de leer la palabra, porque esto nos habla el Señor aquí. Y una vez que nosotras seamos mujeres restauradas, mujeres que han sanado sus heridas, mujeres que han desarrollado la templanza, porque la templanza, si tú no lo sabes, o si sí lo sabes, vamos a recordarlo, la templanza forma parte del fruto del Espíritu Santo. Eso es un fruto que solamente podemos obtener por medio de la dependencia y de la comunión con Dios. Entonces, como te decía, solamente lo vamos a desarrollar estando bajo el señorío, pero ojo, un señorío continuo en Cristo. Solo así vamos a poder, como dice el verso 32, ser amables con nuestros hijos, de buen corazón hacia ellos, no prejuiciosas y sobre todo podremos perdonarles fácilmente sus fallas, así como Cristo nos ha perdonado. Y tú puedes estar diciendo, ay, pero yo siempre le perdono a mi criatura, porque damos por sentado que siempre los perdonamos porque no albergamos rencor o no les dejamos de hablar como lo hacemos con otras personas tal vez. Pero eso no significa que en realidad los estemos perdonando, porque cuántas veces no
A lo mejor sí les hablamos, sí los seguimos atendiendo, pero en nuestro corazón vamos guardando esa herida de mi hijo no me obedece, mi hijo no me respeta, mi hijo me faltó el respeto, me dijo tal cosa. Y sabes, sobre todo, eso se vuelve un poco más difícil en la etapa de la adolescencia, cuando los hijos se rebelan más, cuando los hijos a veces no se ponen ese filtro de lo que piensan con lo que dicen y ya te ofendieron. Entonces, es muy fácil guardar heridas y a lo mejor, obviamente, como el amor de una madre es un amor muy parecido al que Dios tiene por nosotros, un amor incondicional, pero eso no significa que porque tú les hables y los sigas atendiendo, los hayas perdonado. Perdonar, fíjate cómo dice aquí en Efesios, y perdonar dice tal como Dios los ha perdonado a ustedes. ¿Y sabes cómo dice la Biblia que Dios nos perdona? Dios dice que Él arroja al fondo del mar todos nuestros pecados y nunca más se acuerda de ellos. Así que perdonar no es solamente seguirle hablando a mi hijo, seguir atendiendo a mi hijo y seguir cumpliendo con mi rol y mi labor de madre, sino perdonar significa recordar que yo también, primeramente, soy una pecadora que necesita de la gracia de Dios todos los días y del perdón de Dios todos los días. Y en la misma medida, yo necesito extender ese perdón y esa gracia todos los días a mi hijo. Número 2, significa que yo no voy a llevar una cuenta, no me voy a acordar, no voy a guardar en mi corazón las ofensas que mi hijo haya cometido, las fallas que mi hijo haya cometido, porque además, cuando nosotros recordamos que esas ofensas o esas fallas no fueron en primera instancia hacia nuestra persona, sino hacia Dios, porque el primero que le fallamos es a Dios. Y nuestros hijos igual, cuando nuestros hijos pecan de desobedientes, pecan de rebeldes, al primero que están ofendiendo es a Dios, no a nosotras. Entonces, nos va a ayudar mucho el quitarnos nosotras del primer lugar en el trono de nuestros hijos, en el corazón de nuestros hijos, para poder no ser madres que se ofenden fácilmente y para poder ser madres que no llevan una cuenta o que no guardan en su corazón lo que su hijo les hizo o les dijo o lo dejó de hacer. Tenemos que tener estas cosas en cuenta para poder ser madres que comunican de una forma comprensiva y efectiva a sus hijos todo lo que el Señor tiene para ellos. Y bueno, esto fue todo por hoy. Este episodio, recuerda, únicamente abarcamos el factor modo. En el próximo episodio estaremos viendo lo que es el factor de tiempo y si nos da oportunidad Dios, estaremos abordando también el factor de lugar en la comunicación. Por favor, te pido que no te olvides de compartir en tus redes sociales estos videos si son de bendición a tu vida, dar like, suscribirte al canal de YouTube si aún no te has suscrito, por favor. Y sobre todo algo que te pido enormemente es que estés orando por este ministerio, que estés pidiéndole a Dios para que Dios nos siga dando sabiduría, temas para bendición a nuestras vidas y bendición a la vida de otras muchas mujeres. Que Dios nos siga iluminando y dando esa sabiduría de lo alto que como mujeres, como madres, como esposas, como amigas, como consejeras necesitamos. Gracias, esto fue todo. Hasta la próxima y Dios te bendiga. Esto fue Llamadas a Ser. Por hoy nos despedimos. Deseamos que esta palabra haya sido de bendición para ti y esperamos contar contigo en nuestra siguiente emisión. Dios te bendiga.